Bueno, esta es la parte 2 de resolviendo la guía, como preparación para la prueba. Entonces, en el video anterior, bueno, hicimos toda la teoría, llegamos hasta un ejercicio 3 o 2, hicimos como varios ejercicios, hicimos como 6 ejercicios, más la teoría, entonces en total fueron como 2 horitas, aprox. Y ahora vamos a continuar hasta completar todos los ejercicios, ¿cierto? Yo creo que vamos a hacer unos 2 o 3 videos más, ¿ok? Entonces tenemos este ejercicio donde nos piden la magnitud y la dirección de la derivada direccional, ¿cierto? Entonces, entonces, em, la dirección de la derivada direccional máxima de la función, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me piden la magnitud y la dirección, ¿cierto? Entonces sabemos que el vector gradiente va a ser de esta forma, ¿cierto? Que va a ser igual a las derivadas parciales de cada de las variables, en este caso x e y, ¿cierto? Entonces, como vemos aquí en la guía, sabemos que la derivada parcial de la función respecto de x va a ser 3x a la 2 más 2y, ¿cierto? Y esto es una constante. Ya. Entonces ahora vamos a derivar esto en función de y. Entonces esto es una constante y me va a quedar 2x y derivamos el coseno, que la derivada de coseno es menos seno, entonces se cancela con seno de pi medios. Y la derivada de dentro, ¿cierto? Que va a ser por pi, ¿cierto? Entonces vamos a tener lo siguiente. Lo que sabemos es que, ¿cierto? Entonces, ya, tengo esto y me piden en el punto 3.0. Ya, entonces el gradiente ahora lo vamos a evaluar en el punto 3,0. ¿Ok? Entonces me quedará 3 por 9 más 0, ¿verdad? Y aquí me quedará 6 más el seno de 0 por pi, ¿cierto? Entonces, de esta forma me va a quedar que va a ser 3 por 9, que va a ser 27, ¿verdad? ¿Cierto? Y vamos a eliminar esto y me equivoqué. Y, y 6 más el seno de 0, que es 0, entonces va a ser 27, 6, ¿cierto? Entonces, eso, finalmente, ¿cierto? Me va a quedar que eso es mi vector gradiente en ese punto. Ya, tenemos eso, ¿cierto? Entonces, la magnitud va a ser más que nada la norma del vector gradiente en el punto de f3,0, ¿cierto? Entonces va a ser de la siguiente forma, va a ser 27 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿verdad? Donde 27 por 27, si lo calculamos, queremos ver si estamos bien igual porque, a ver, entonces vamos a tener que 27 por 27, ¿verdad? Donde 7 por 7 es 49. 7 por 2 va a ser 14. Entonces más 8 va a ser 108. Entonces por 2 me dice ya 2 por 7 va a ser 14 de nuevo. ¿Cierto? Y 2 por 2 va a ser 4. 4 más 1 que va a ser 5, ¿verdad? Sí, ¿cierto? Entonces vamos a tener un 9. Aquí vamos a tener 12, ¿verdad? ¿Estamos bien? 6, 7. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, 2. Vamos a tener 12. Entonces aquí sobra 1, ¿verdad? Entonces me queda 1 más 6, o sea, más 5 y 1 más 6 va a ser 729. ¿Ok? Y el otro de 36 está fácil, ¿cierto? Entonces va a ser la raíz de 729 más 36, ¿cierto? Que por ejemplo lo podemos dejar así nomás, que va a ser 765. Esa va a ser la magnitud, ¿ok? Esa va a ser la magnitud. Ah, 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 ah. Sí, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, ¿cómo lo podríamos simplificar?
Bueno, pero esa al final es la magnitud, no es necesario. ¿Cachai? Ya, tenemos la magnitud y me dice la derivada, la dirección de la derivada direccional máxima. Ya, esto sabemos que la dirección máxima se refiere a mi vector gradiente de f evaluado en el punto que va a ser 3,0 dividido en la norma del vector gradiente, ¿cierto? También en el punto 0. Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma, donde sabemos que nuestra cuestión era de esta forma, que era 27 y 6, ¿cierto? Y esto multiplica... o sea, perdón, no, esto al revés. Mm, mm. Entonces, por ejemplo, esto va a ser 1/765 y esto me multiplica mis vectores, porque son 27 y 6, ¿cierto? O sea que es lo mismo que 27/765 y 6 sobre raíz de 765, ¿cierto? Entonces, esa es la dirección máxima de crecimiento. ¿Ok? En el punto 3,0. Cuando me piden de dirección es eso. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Ok, aquí me preguntan sobre esta función. No me deja borrarlo. Ya. Me preguntan sobre esta función. ¿Cierto? Consideren el punto P11 y determine todos los vectores unitarios tales que la derivada sea igual a 2. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular el vector gradiente de f en el punto 1,1, donde primero vamos a hacer las derivadas parciales, que van a ser 2x menos y, ¿cierto? Y mi relación de y va a ser menos x más 4y, ¿cierto? Y ahora evaluamos en el punto, recordemos que es un vector, 1,1. Aquí está, va a ser igual a 2 menos 1 menos 1 más 4, ¿cierto? Y esto va a ser finalmente 1, 3. Ese va a ser mi vector gradiente, ¿ok? De la función. ¿Qué más tenemos? Determine todos los vectores unitarios tales que la derivada esta va a ser 2. Ya, ok. Ya, sabemos, como no nos dan un vector unitario, vamos a generar uno genérico, donde u va a ser, por ejemplo, a y b, ¿cierto? Tal que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a 1, ¿cierto? Eso significa que sea unitario. Entonces, recordemos que la derivada direccional respecto de u y en la función evaluada en el punto, ¿cuánto era? 1,1, ¿cierto? Va a ser de la siguiente forma. Va a ser el producto punto entre el vector gradiente evaluado en el punto que hicimos, ¿cierto? Y el producto punto entre mi vector, es decir, a b, ¿cierto? Entonces yo quiero que esto sea igual a 2, ¿cierto? Entonces, fíjate acá que yo tengo una ecuación acá y yo tengo otra ecuación acá. O sea, tengo dos ecuaciones para dos incógnitas, en este caso A y B, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, me va a quedar que dijimos que era, si no me equivoco, era 1 y 2 y 3, ¿cierto? Era 1 y 3, sí. Producto punto con A y B. También en el primer video quedó pendiente el plano tangente, pero ahí lo vamos a explicar más adelante, ¿ok? Entonces, de esta forma me va a quedar de 1 por A más el triple de B. Va a ser igual a 2, ¿cierto? Y también sé que A al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a 1, ¿cierto? ¿Qué tengo acá? El sistema de ecuaciones que dije, ¿cierto?
Entonces podemos ir resolviéndolo, ¿cierto? Ya, podemos despejar, vamos a colocar 1 y 2. De 1, vamos a hacerlo así aquí abajo. De 1 voy a tener que A es igual a 2 menos 3B, ¿cierto? Voy a reemplazar en 2. Entonces voy a tener tal que 2, perdón, de 2 menos 3B al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces, esto es un cuadrado binomio, ¿verdad? Entonces va a ser 4, ¿cierto? 2 por 3 va a ser 6 por 12. 12 b, ¿verdad? Más 9b cuadrado. Más b cuadrado va a ser 1. Volvemos a verificar, ¿cierto? O sea, más 1 va a ser igual a 1. ¿Ok? ¿Cierto? Aquí es un 4, 2 por 3. Por 2 de nuevo, sí, está bien. Ok, y esto al cuadrado. Ya, bien, súper. Entonces me queda finalmente 4 menos 12b más 10b. B al cuadrado es igual a 1. ¿Ok? Ya. ¿Qué podemos hacer con esto? Nosotros, nosotros tenemos que seguir con esto y buscar un número para p. O sea, vamos a intentar despejar. Podemos, por ejemplo, factorizar, se me ocurre, pero tenemos que mover hacia el otro lado. Entonces me va a quedar 10b cuadrado menos 12b. Va a ser 1 menos 4, que va a ser 3, ¿verdad? Menos 3. Va a ser, no me deja borrar. Va a ser menos 3. Menos 3, ¿verdad? Podemos simplificar por 2 y b. No, pero vamos a simplificar por b nomás. Entonces, aquí igual hay que tener ojo, porque puede que se haga. Bueno, entonces nos queda así, ¿cierto? Y bueno, vamos a tener que usar, no se puede factorizar, ¿verdad? Entonces vamos a tener que usar la ecuación, ¿cierto? La ecuación cuadrática, que va a determinar el resultado de B, ¿cierto? O sea, los valores de B. Y eso va a depender A, ¿ok? Entonces hay que tener ojo con eso. Entonces esto finalmente me va a quedarme tal que así, ¿verdad? Igual a 0, ¿ok? Entonces tenemos que B va a ser igual a menos 12, que va a ser simplemente 12, se elimina el menos, ¿verdad? Tun, 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 tun. Entonces se elimina el menos, me queda 12 más menos la raíz de, si no sospecho mal, b cuadrado, ¿cierto? Que es 144 menos 4a por c, ¿ok? O sea, es decir, 4 por 3 es 12 y 12 por 10 va a ser 120. Y dividido en 2a, que va a ser 20, ¿cierto? Entonces, simplificando más, me va a quedar tal que así, más menos. Esto me va a quedar 24, si no estoy seguro, si no estoy equivocado. Y 20, ¿cierto? Entonces aquí podemos simplificar como 6 por 4, ¿no? Entonces me queda 12 más menos raíz de 6 por raíz de 4. Va a ser 2 dividido en 20. Voy a hacerlo hacia abajo porque si no ocupo mucho espacio para otro ejercicio. Entonces me va a quedar 12 más menos 2 raíz de 6 dividido en 20. ¿Sí o no?
Entonces, eso finalmente, pues, ¿no? Eso va a ser mis valores de B. Por ejemplo, el más y el menos. ¿Cachai? Entonces hay que tener igual ojo. Bueno, creo que podemos simplificar un poco más. Entonces, vamos a colocar, no sé, por 2 de 6 más menos raíz de 6. Y se cancelaría con el 20, ¿no? Entonces me queda finalmente de forma más reducida 6 más menos raíz de 6 dividido en 10. Y esos van a ser los valores de B, ¿ok? Dependiendo de los valores de B, puede tener diferentes puntos. Entonces eso es importante, ¿ok? Tenemos que ser ordenados respecto a esto. Entonces B1 va a ser igual a 6 más raíz de 6 dividido en 10. Y B2 va a ser igual a 6 menos raíz de 6. ¿Ok? Dividido en 10. Ya. Ahora tengo los valores, ¿cierto? Cuando B es este, entonces voy a reemplazar en A. Entonces me dice que A va a ser esto, ¿cierto? Aquí. Se me acaba de congelar. Ya, ok. Entonces A me va a ser igual a 2 menos B1, que es 6 más raíz de 6 dividido en 10. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si le vamos, no sé, multiplicamos por 10, va a ser 20 sobre 10 menos 6 más raíz de 6, 10, ¿cierto? Va a quedarme 14, ¿no? 14 más raíz de 6 sobre 10, ¿cierto? ¿Ok? Este va a ser A1. Y A2 va a ser con B2. Y va a ser... Ah, recordemos también, no, pues aquí me faltó el 3. Ahí sí. Sí, porque sí, ahí sí. Sí, pues harto ojo. Ahí faltaba el 3. ¿Ok? Ya. Vamos a borrar todo aquí. Aprovechando. Sí, pues entonces eso. La verdad, la teoría está en el video 1. Así que encuentro que está bueno. Quedó bien organizado. Ya, entonces finalmente 2. Vamos a multiplicarlo de nuevo por esto. Va a ser menos 6 por 3. ¿Cuánto se ve? 18, ¿verdad? Más 3b. 36 dividido en 10. Y esto lo multiplico por 20, ¿cierto? O sea, por 10. Entonces va a decir 20 menos 18 más 3 raíz de 6 dividido en 10, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2 más 3 raíz de 3 raíz de 6 dividido en 10. ¿Ok? Esa será 1. Y a 2 va a ser 2 menos el triple de 6 menos raíz de 6 dividido en 10. Es decir, va a ser 20 menos 18 de nuevo más 3 raíz de 6. ¿Cierto? Y todo esto dividido en 10. Entonces va a quedarme 2 más raíz de 3, de 6. ¿Cierto? Así que, ojo, igual no sé, ¿eh? Me parece que no. Porque esto debería ser menos. Debería ser menos. Sí, esto debería ser menos. Sí, y el otro debe ser positivo. Sí, harto ojo ahí. Porque esto es como que está multiplicando, ¿no? ¿Ok? Como si multiplicara por menos 3. Entonces aquí me quedaría un menos. Un menos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está correcto. ¿Ok? Entonces me piden, ¿qué me pedían? Los vectores, ¿no? Que me dan eso. Que fuera 2. ¿Cierto? Entonces los vectores que me dan
el vector 1 va a ser igual a de orden AB, ¿cierto? Entonces va a ser A1, va a ser 2 menos 3 raíz de 6 dividido en 10. Y el B1 era 6 más raíz de 6 dividido en 10 también. Y el vector 2 va a ser igual a A2, 2 más 3 raíz de 6, 10, ¿cierto? Y B, que era 6 menos raíz de 6 dividido en 10. ¿Ok? Y esto está la respuesta. Esos son los vectores que cumplen la condición. Que cumplen la condición para que sea igual a 2. ¿Ok? Entonces, eso finalmente. Bueno, luego nos piden determinar los vectores unitarios cuyas direcciones de la tasa de cambio de f en p es nula. Básicamente, me piden, recordemos que la tasa de cambio es la derivada, ¿cierto? Es simplemente la derivada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener que, bueno, entonces nos dicen que la tasa de cambio, ¿verdad? Me dicen los vectores unitarios cuyas direcciones de la tasa de cambio de f es en P es nula. O sea, básicamente me están diciendo que la derivada direccional de un vector, pongámosle v, esta vez, no, pongámosle otro nombre. Pongámosle un, no sé, un vector n. Respecto a la f en el punto P, o sea, es decir, el 1, 1, va a ser igual a, como dijimos, el gradiente, ¿cierto? Evaluado en el 1, 1, con el producto punto del vector unitario, donde n en este caso va a ser igual a alfa y beta. ¿Ok? Tal que alfa más beta al cuadrado, ¿cierto? Sea igual a 1. O sea, un vector unitario, ¿cachai? Por alfa y beta. ¿Ok? Entonces, como tenemos aquí, teníamos 1, 3, ¿verdad? Y el producto punto de alfa y beta. Esto quiero que me dé 0, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces, básicamente va a ser lo mismo. De alfa más 3 beta va a ser igual a 0. Y alfa al cuadrado más beta al cuadrado va a ser igual a 1. Ahí tengo mi sistema de ecuaciones de nuevo. ¿Ok? Así que eso. Hay que tener igual un poquito de ojo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo. Donde de la 1 tenemos que alfa va a ser igual a menos 3 beta. ¿Ok? Aquí nos sale un poquitito más rápido. ¿Cierto? Entonces reemplazamos en la 2. En la ecuación 2. Entonces me va a quedar menos 3 beta al cuadrado más beta al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, resolviendo, me va a quedar que 9 beta al cuadrado más beta al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, 10 beta al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, beta al cuadrado va a ser igual a un décimo. Y si aplicamos raíz, raíz cuadrada, ¿cierto? Para despejarlo, vamos a tener que beta va a tener dos valores de nuevo, ¿cierto? Entonces, más y menos raíz de un décimo. ¿Ok? Entonces, ojito. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Que beta 1 sea igual a raíz de un décimo y beta 2 sea un décimo menos. Entonces, ¿qué me dice acá? Que alfa va a ser igual menos 3 de esto. Entonces, vamos a llamar a un vector. ¿Cómo lo podemos llamar? Un vector phi 1 va a ser igual a
raíz de 1, 10, ¿cierto? Y el otro va a ser menos 3 raíz de 1, 10, ¿cierto? Y phi 2 va a ser menos, o sea, va a ir más al final, ¿cierto? Porque se invierten 1, 10 y menos 1, 10. ¿Ok? Esos son los vectores que son. Entonces me queda así finalmente. Y recordemos que la raíz de 1 es 1, entonces entra el 3. Entonces da igual. ¿Ok? Entonces, no sé, si lo quieres, lo puedes expresar de esta forma. Menos 3 raíz de 10. Y bueno, 1, no sé, pongámoslo ahí raíz de 10, ¿cachai? Entonces igual. ¿Ok? Entonces raíz de 10. Y 1 raíz de 10. ¿Ok? Menos. Vamos, el siguiente ejercicio. Bueno, también se nos pide la D, que era interprete geométricamente la dirección obtenidas en la parte anterior respecto a la curva de nivel de f, o sea, decir, el gradiente que pasa por P, el punto. Básicamente es que son direcciones opuestas, po. Por ejemplo, el producto punto, si es cero, significa que el gradiente de f va a ser perpendicular. Uy, lo hice al revés. Bueno, pero va a ser perpendicular al vector, ¿cierto? Al vector. Entonces, eso es, básicamente. ¿Ok? Eso es. Esa es la interpretación geométrica. ¿Ok? Por ejemplo, si fuera, no sé, si en vez de esto fuera un producto cruz, ahí sí me daría algo. ¿Ok? Pero en este caso no lo es. ¿Ok? Entonces, eso. Bueno, aquí nos dicen que tenemos dos vectores. O sea, perdón, tenemos una función donde que este mide la temperatura de una placa, ¿cierto? Entonces, X y Y si lo miden en centímetros y T va a ser en grados Celsius, en el punto 1.1. Entonces me dice la dirección de crecimiento máximo y de la temperatura y la tasa correspondiente. ¿Ok? Después la dirección de crecimiento máximo y la tasa correspondiente. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que ver el gradiente. Entonces tenemos la de t, de x y de y. Va a ser de la siguiente forma. ¿Cierto? Nosotros vamos a tener el 100. Entonces, si digamos este, nos va a quedar menos 2x por 100 Euler a la x2 menos 2x2. ¿Ok? Ay, perdón. No, esto no hay que ver. Ya, pero aquí y esto. Y en el otro lado me va a quedar menos 4y, ¿cierto? Multiplicado por 100 Euler menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado, ¿verdad? O sea, me va a quedar eso. Y me dice ahora en el punto 1.1. Es decir, menos 200 Euler menos 1 menos 2, ¿cierto? ¿Ok? Entonces me va a quedar finalmente menos 3, ¿cierto? De misma forma me va a quedar menos 400 Euler a la menos 3 en el otro lado, ¿cierto? ¿Ok? Ese va a ser mi vector, ¿ok? Entonces me dice determinar la dirección de crecimiento máximo de la temperatura y la tasa correspondiente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos factorizar por menos 200 Euler a la menos 3. Y aquí tenemos 1 y tenemos 2. Y listo, ¿cierto?
Entonces no piden la dirección. Entonces la dirección no es más que, por ejemplo, esto, menos 200 Euler a la menos 3 por 1,2 y su tasa, ¿no? Que va a ser simplemente em, 1 al cuadrado más, entonces va a ser raíz de 5, ¿ok? Entonces va a ser menos 200 a la menos 3, ¿cierto? Puesto que estoy colocando ahí, ¿ok? Y esto lo multiplico por 1 raíz de 5 y 2 raíz de 5, ¿ok? Y eso es, básicamente. Entonces, lo que más podemos hacer, aquí hay un pequeño error, donde aparece esto, que podemos reemplazar de la siguiente forma. Esto lo multiplica el 200 euros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me queda adentro, ¿cierto? De Euler a la 3. A la menos 3, perdón. Por el signo. Entonces se elimina este con este y me queda menos. ¿Ok? Que bueno, es eh, prácticamente lo mismo, pero se elimina, ¿cierto? Se elimina esto porque me queda muy incómodo. Entonces esto se elimina y esto me queda negativo y esto también me queda negativo. ¿Ok? Eso es, básicamente. Luego, ¿qué tengo aquí? Que la tasa correspondiente es esta, ¿cierto? Que la tasa de t, bueno, del este de t de 1,1 va a ser igual a 200 Euler a la menos 3 raíz de 5, ¿cierto? Que esa es la tasa, ¿ok? Entonces, eso, básicamente. Me piden también la dirección de crecimiento máximo, y estoy viendo aquí la guía, de decrecimiento máximo. Entonces va a ser al revés, ¿cierto? Va a ser el mínimo, con un signo al revés de menos 1, que era raíz de 5, y menos 2 raíz de 5, ¿cierto? Entonces me va a quedar la tasa de crecimiento máximo, 1 raíz de 5 y 2 raíz de 5. ¿Ok? Eso, eso básicamente. Para la C me piden eh, 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 que las direcciones de TP no cambian. Encuentre dos vectores unitarios en direcciones en que las direcciones en las que la temperatura no cambia instantáneamente. Encuentre dos vectores unitarios en direcciones en las que la temperatura no cambia instantáneamente. Mm, 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 mm. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Como dijimos antes, que estos eran perpendiculares, ¿verdad? Pero no se me ocurre cómo poder hacerlo. Dejen darle una vuelta. Ya. Entonces, que no tengan significa que, por ejemplo, mi gradiente de t evaluado en el 1,1 sea perpendicular a mi vector raro, ¿cierto? A mi vector. Entonces, si yo mi vector sé que es 1,2, sé que el producto punto con otro vector, que va a ser, no sé, A y B, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Tal que A al cuadrado más B al cuadrado sea 1, ¿verdad?
porque es unitario. Entonces me va a quedar 1 más 2b va a ser igual a 0. Y a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un a en vez de un 1. Entonces, a va a ser igual al doble a menos 2 de b. Entonces, en el 2 voy a colocar que es 4b al cuadrado más b al cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces, 5b al cuadrado va a ser igual a 1. Donde paso despejando, ¿cierto? Que va a ser b cuadrado es igual a 1 raíz de 5. O sea, perdón, ya me adelanté. 5 y colocamos una raíz. Entonces me queda b es igual más y menos raíz de 1, 5. Entonces, el vector, no sé, 1. Vamos a colocar un vector 1. Tal que nos va a quedar de la siguiente forma. A va a ser menos 12 este. Entonces va a ser, si sea positivo, menos 2 raíz de 5, ¿cierto? Y B va a ser 1 raíz de 5 y 2 va a ser negativo, entonces va a ser 2 raíz de 5 y el otro va a ser 1 menos raíz de 5, ¿verdad? Entonces esos son los vectores que van a ser nulos, ¿ok? Así que eso, sí. Hay otro ejercicio más, pero este es un poquito extraño. Voy a ver si lo puedo traer. Bueno, aquí me preguntan, no está en la foto, pero me preguntan si una partícula se mueve con una velocidad, que la voy a anotar, de 3 y tongo menos 4 j tongo, es decir, que va a ser 3 menos 4, el vector, calcule la tasa temporal de cambio de la temperatura al pasar por P, es decir, la derivada direccional de U, de F, o sea, perdón, de T, al pasar en 1, 1, ¿cierto? Calcule la tasa temporal. Ya, entonces va a ser de la forma, esto va a ser V en vez de U. Entonces va a quedarme de 1 y 3 y el producto punto entre 3 y menos 4, ¿verdad? ¿Qué haré con esto? Yo evaluado en ese punto, tendré la siguiente forma. Por ejemplo, sería el triple de, como dijimos, ¿cómo era la constante? Era menos 200, ¿cierto? De Euler a la menos 3 más, bueno, en este caso menos, ¿cierto? Menos 400 Euler a la menos 3, ¿cierto? Que me multiplica ese 3. No, esto era 2. Esto era 2, ¿cierto? Sí. Y esto se va a multiplicar por menos 4, ¿o no? Esto se va a multiplicar por menos 4. Entonces me va a quedar menos 600 Euler a la menos 3 menos, o sea, más 4 por 4, 16. 0, 0. Euler a la menos 3. ¿Sí o no? Entonces me va a quedar 1000, 1000, ¿cierto? 1000 Euler a la menos 3. Y ahí está, pues. Esa va a ser, que me pedían, ¿cierto? Me pedían la tasa temporal de cambio.
O sea, la derivada de ese vector. Ahí estamos, ¿cierto? Vamos al siguiente ejercicio. Bueno, aquí está el plano tangente, ¿verdad? La pregunta 5 de la guía. Ya, el plano tangente no lo revisé en el primer video, que era con más de teoría. Así que lo voy a explicar mientras hacemos el ejercicio. ¿Ok? Ya, nos dan una superficie de nivel. ¿Qué es la superficie de nivel? Son la superficie de una función. Es decir, como por ejemplo, no sé, como si fuera una montaña sería como el pasto, ¿cachai? Entonces, ya, sabiendo esto, este va a ser nuestro pasto. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Yo no quiero el pasto que esté igualado a algo. Entonces, yo voy a crear una nueva función que depende de mis tres variables. O sea, voy a despejar x2 más 2y cuadrado más 3z al cuadrado menos 6 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si no me daría, estaría igualado a una constante. ¿Qué pasa si está igualado a una constante? Este va a ser, si saco el gradiente, porque lo tengo que sacar, va a ser tangente o normal a, a la curva de nivel. O sea, va a ser tangente a la constante 6, po, ¿ok? Entonces, más que nada por eso. ¿Ok? Todo eso se tiene que igualar a 0. ¿Ya? Luego, esta es mi ecuación de mi plano, ¿cierto? O sea, bueno, de mi función que quiero que sea, bueno, de la superficie de nivel que yo quiero formar un plano en el punto 1.1, ¿cierto? Entonces, primero me dicen, comprueba que P permanece en la superficie. ¿Cómo compruebo esto? Compruebo que F1, 1 y 1 va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 1 al cuadrado más 2 más 3 menos 6, ¿qué es? Y es igual a 0, entonces se cumple, ¿cierto? Con esto ya puedo proceder. Me piden, determina un vector normal a la superficie P. Ya, el vector normal sabemos que es el gradiente, ¿cierto? Entonces el gradiente de f, x, y z. ¿Ok? Entonces me va a quedarme de la siguiente forma. 2x, ya no hay ninguna variable más de x. Entonces en función de y, vamos a colocarle 4y, no hay nada más. Y con z que va a ser 6z, ¿cierto? No hay nada más. ¿Ok? Lo tenemos. Listo. Luego me pide, hay la ecuación del plano tangente en P. Ya, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Porque este es nuestro vector normal. Pero le falta, ¿o no? Sí, pues le falta. No, todavía no es un vector como tal, como porque el vector tangente necesita un punto, ¿ok? Entonces esto va a ser como BC, me equivoco aquí. Entonces 1, 1, 1. Entonces va a ser el vector normal 2, 4 y 6. O sea, por ejemplo, para ejemplificarlo, voy a tener, no sé, una función tal que así. Y voy a tener una superficie así, ¿cierto? Tan, de tres dimensiones. Ya. Si yo no hubiera igualado a cero, yo estaría como pegado en esta superficie de nivel. Estaría como en este nivel. Entonces, si saco mi vector gradiente, mi vector normal saldría que es de esta forma. El vector normal. ¿Ok? Saldría de esa forma. ¿Ya? O sea, como que depende de la superficie. ¿Cachai? Entonces, al eliminar eso, mi vector normal va a depender solamente de la superficie. Entonces va a ser este vector normal, este vector normal, este vector normal, este vector normal. ¿Cachai? Si hago un plano en diferentes puntos. ¿Ok? Entonces, básicamente por eso. Porque si no, se me quedaría como pegado en un lado o sería perpendicular solo una curva de nivel. ¿Ok? Sería normal esa curva de nivel. No habría nada más. Igual hay que tener ojo con ese ejemplo porque igual puede que esté un poco errado, pero básicamente es eso. Por ejemplo, este vector que sacamos con el punto es igual al vector normal que vamos a tener del plano.
¿ok? Que es normal al plano, al normal a la superficie, ¿verdad? Entonces me dicen encontrar la ecuación del plano. Sabemos que la ecuación del plano se identifica de la forma em, de tal forma de que sea f de x, la derivada de x se llamará en el punto, ¿cierto? De x menos x sub 0, que es el punto, más f de y de y menos x sub 0, el punto, ¿cierto? Más f de z, perdón, y z menos z en el punto, ¿cierto? Y esto es igual a 0. Entonces ya tenemos todo esto, po. Entonces me dice, ya, 2x menos, ¿cuánto tenemos aquí? Tenemos el punto 1, aquí tenemos 4, 1, o sea, y menos 1, ¿cierto? Y aquí tenemos 6 en z menos 1, esto igual a 0, ¿ya? Entonces con esto ya podemos tener el plano tangente haciendo las respectivas multiplicaciones, 4y menos 4 más 6z menos 6 igual a 0. Entonces básicamente me queda 2x más 4y más 6z. Y al otro lado paso todas las variables si lo deseo, ¿cierto? Por ejemplo, me queda 12, ¿no? Y esta es mi ecuación del plano, ¿ok? Esa es mi ecuación del plano tangente. Bueno, luego me pide las ecuaciones paramétricas para la recta normal en P. Ya, ya, a ver. Necesito hacer un refresh. Es que generalmente hago estos ejercicios cuando la primera vez cuando yo estoy acá. Entonces, tengo que pensarlo un poco. Disculpa. Ya, me piden ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Ya. Estaba pensando un poquito y bueno, me acordé, ¿cierto? De que obtengan ecuaciones paramétricas de la recta normal P. Es decir, que mi recta va a estar conformada de un punto x, y z, y esto va a ser sumado por un t que va a multiplicar a mi normal, ¿cierto? ¿Ok? Y por ejemplo, no sé, mi normal aquí me dio cuánto era, 2 4 y 6. ¿Qué hace con esto? La normal esto me arma todo, ¿ok? Entonces con eso puedo sacar básicamente todo, ¿cachai? La ecuación de la recta, de forma de recta normal, de ecuaciones paramétricas. Entonces esto me va a quedar que x, y z más 2t, 4t y 6t va a quedarme así. Entonces el x final va a ser igual a x inicial. Esto se me olvidó que tiene que ser inicial, ¿cierto? Un punto inicial más 2t. Entonces y también tiene que ser y inicial más 4t. Y z va a ser z inicial más 6t. Esas son las ecuaciones paramétricas que me arman, por ejemplo, por así decirlo, mi recta, ¿ok? Al menos en el 1.1, ¿sí? Eh, entonces, por ejemplo, si tomamos en el 1.1, porque me lo dicen, ¿cierto? Que me dicen determine ecuaciones paramétricas para la recta normal en el punto P, entonces nos plazamos, pues entonces me queda 1 más 2t. Y aquí también, pues 1 más 4t. Y aquí también me queda 1 más 6t. ¿Cachai? Entonces, esas son las ecuaciones paramétricas. Y luego me dicen, determina el punto donde la recta normal intersecta el plano z. Es decir, que z sea igual a 0. ¿Cachai? Entonces, si z. ¿Qué pasa aquí? Si z igual a 0, entonces z inicial más 6t va a ser igual a 0. Y va a ser
1 más 6t igual a 0. Entonces me pide la t, po, ¿o no? Determina el punto donde la recta normal intersecta en el plano z. Es decir, t va a ser igual a menos un sexto. Porque en el punto z va a ser simplemente 0. ¿Cachai? Entonces, si reemplazamos esto en cada cosa, en la x voy a obtener un x va a ser igual a 1 más menos un tercio. Entonces multiplico por 3 3 menos 1, entonces me va a quedar 2 tercios. Y de igual forma me va a quedar que 1 menos 4 sextos, si multiplico por 6, me va a quedarme 6 sextos menos 4 sextos, entonces me va a quedar 2 sextos. ¿Aquí? Y esos son los puntos, po. O sea, básicamente 2 tercios y 2 sextos y 0. Esos son los puntos, básicamente. Y esta era la D. Esta era la C. ¿O no? No recuerdo, creo que eran varias más. ¿O no? Sí, sí, sí. Ok, estas son las ecuaciones. Y después el punto donde la recta normal intersecta el plano Z igual 0. Ya, así que eso, súper. El otro ejercicio, igual creo que voy a tener que terminarlo como en una hora nomás.